La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. En una extensa jornada de más de 3 horas y media, el presidente Boric realizó su segunda cuenta pública, donde hizo un repaso de los logros del Ejecutivo y presentó un plan de gobierno centrado en 3 ejes: derechos sociales, seguridad pública y desarrollo sostenible. El mandatario anunció proyectos con énfasis en seguridad, prioridad a la esperada reforma de pensiones, una nueva política de migraciones, fin a memoriales narcos y un plan que busca frenar las alzas de las cuentas de la luz para los meses de invierno, entre otras medidas. El cierre de la ceremonia se vio marcado por mensajes de unidad y la urgencia por un nuevo pacto fiscal. Asimismo, aseguró que insistirá por una reforma tributaria, presentando un proyecto de ley para fines de julio. Todo eso y más vamos a analizarlo a continuación. Sí, así es. Estamos con Álvaro Valenzuela Mazo, abogado, analista político en esta compañía, y también con el diputado Felipe Donoso Castro, militante de la Unión Demócrata Independiente, la UDI Popular, por el distrito 17 de la región del Maule. Diputado, ¿nos escucha? Muy buenos días. ¿Qué tal, diputado? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, aquí de la región del Maule estamos conversando con lluvia y con todo. Perfecto, lo invitamos porque queremos... está lloviendo allá. Así es. Qué bueno, rica lluvia. Bueno, depende. Sí. Hay lluvia, pero siempre está bueno que caiga agua para superar el déficit hídrico, ¿no? Así que, buena noticia al final y al cabo. Diputado, ayer fue la cuenta pública, la segunda del presidente Gabriel Boric. Habló de lo que hizo en su primer año de gobierno, primer año, 3-4 meses, un poquito más, y la hoja de ruta, donde el particular énfasis que hubo es que está todo amarrado a la reforma tributaria, el crédito canal del Estado, el apoyo a Carabineros. Varias de las medidas que impulsó dependen mucho de la aprobación de esta reforma que fue rechazada en marzo de este año. ¿Cómo vio usted este llamado que hizo, esta jugada de alguna forma que hizo el presidente Gabriel Boric respecto a comprometer los compromisos en función de la reforma tributaria? Bueno, es curioso que un presidente trate de extorsionar al Parlamento y a Chile con una reforma tributaria, si no gobierno. O sea, cuando las personas son elegidas con un programa, son elegidas para administrar lo que hay. Y aquí solo, en el fondo, los grandes proyectos se hacen en la medida que existe una reforma tributaria, existe una cantidad importante de recursos que fueron rechazados por ser más del 3,5% del PIB, porque entra en un momento complejo de la economía, porque afectaba profundamente en muchos ámbitos a las pymes, incluso al emprendimiento. Entonces, es difícil entender que se haga de esta manera. Yo creo que hubo poco de cuenta pública y más de pliego de peticiones, más que rendir cuenta, por ejemplo, en qué están los 94.000 funcionarios nuevos del Estado. Partió con los hechos, de todas maneras, partió con los logros. Ahí hizo un punteo de eso. Partió haciendo un punteo de logros legislativos, pero no hizo una cuenta pública, por ejemplo, de cómo están cada uno de los estamentos públicos, por qué no se ejecutaron las obras públicas, por qué no hubo ninguna concesión durante el año 2022, por qué se contratan 94.000 personas y no sabemos dónde están, por qué creyó importante para la unidad nacional los indultos. Todo eso no estuvo dentro de la cuenta pública. Álvaro, ¿cómo lo viste tú? Bien, es que se dijeron muchas cosas. Obviamente hay cosas que me gustaron, ley de incendios, cosas que no me gustaron, educación. Ya vamos a ir a eso, pero respecto a la reforma. A la reforma tributaria me parece una jugada que me llamó la atención. Y además, ¿por qué? Porque hay cosas que creo yo que convocan alta popularidad, como por ejemplo Carabineros, y me hace sentido que se le pongan más recursos a Carabineros. Pero yo me pregunto, ¿hay una vocación mayoritaria, por ejemplo, en torno a la condonación del CAE? Entonces, yo no veo que Chile Vamos esté tan presionado por aprobar una reforma tributaria para una condonación del CAE. Eso quizás lo puede responder usted, diputado Donoso. ¿Cuál es la actitud de Chile Vamos frente a, primero, la reforma y después a las medidas que financiaría esa reforma tributaria? Usted me dice, claro, que los 2/3 no se alcanzan, pero ¿le parece bien la prioridad de medidas que dio en función de la reforma tributaria el presidente Gabriel Boric? Mire, en general hay cosas que me gustan. O sea, si los proyectos no son malos, por eso es una extorsión. El problema es que todo o gran parte de esos proyectos no estaban
fundamentados en la reforma tributaria original. La que llegó a la Cámara de Diputados no hablaba de estos proyectos. No era parte del objetivo financiar. Hoy día, ¿nos acaso va a hacer una reforma tributaria que recaude el doble? ¿O vamos a abandonar los otros proyectos? Entonces, eso es lo que nos gustaría saber. Es difícil, y de verdad, que se apruebe una reforma tributaria. Entonces, comenzar con ofertones, con el objeto de extorsionar, yo creo que no es justo para el país. Diputado, es poco sincero. Dentro de los gestos, dentro de los guiños que hizo el presidente durante la cuenta pública, ¿valora las menciones a los gobiernos anteriores en donde él enfatizó más que nada la importancia de no competir con ellos y más bien colaborar en conjunto? Mire, la verdad, hubo, sobre todo al principio del discurso, hubo llamado a la unidad, sí. Hubo reconocimiento, pero en la medida que iba avanzando fue marcando las diferencias. Incluso tuvo frases odiosas. Me gustaría que se paren los que no se paran. Me gustaría que no se ataque a tal o cual persona por su condición, cuando el ataque no era la condición, era que no trabajó, o que no sabemos en qué trabajó durante un año la ex convencional Elisa Loncón, porque es la única convencional que se tomó un año sabático después pagado por el Estado, digamos, o sea, pagado con fondos públicos. Oiga, diputado, pero yo quiero hacerle un punto ahí porque a mí me parece que el gesto, permítame discrepar, pero me parece que el gesto que tuvo el presidente al momento de pedir que se pararan fue una invitación más que una, o al menos yo lo vi así, usted puede discrepar, pero yo vi que el presidente lo que hizo fue un llamado a que las autoridades de las Fuerzas Armadas también se hicieran parte, y de hecho él pidió que ojalá el 11 de septiembre todos nos paremos y estemos de acuerdo. Yo sé que la fecha, el 50 años del golpe de Estado, el medio ciclo ya desde que se bombardeó la moneda divide a Chile todavía, pero justamente ese llamado, ¿usted no considera que fue una invitación a que finalmente se pueda conversar? ¿Usted lo vio como un ataque? Mire, más allá de que no fue referido solo a las Fuerzas Armadas, sino que fue una reprimenda a muchos de los que estaban ahí. Lo que se critica es el enfoque de cómo se están llevando a cabo el proyecto de rememorar los 50 años. Eso es lo que se critica. O sea, si queremos unir a Chile, lo dijo el presidente Lago, no es alguien de la UDI, no es alguien de Renovación Nacional. Tenemos que pensar en el Chile que viene por delante. Si el enfoque de los 50 años va hacia allá, probablemente el 11 de septiembre vamos a estar todos juntos conmemorando lo que vamos a hacer hacia futuro. Pero si nos vamos a centrar en las diferencias del pasado, reconociendo los errores o odiosidades, incluso violaciones a los derechos humanos o delitos de unos, pero no los de otros, lamentablemente no nos va a hacer confluir en una misma tarea, nos va a seguir separando. Entonces, si yo quiero marcar la diferencia a través de la conmemoración de los 50 años, difícilmente vamos a estar juntos ese día. Álvaro, ¿tuviste unión en el discurso? A ver, yo creo que Boric tuvo una estrategia, porque a mí me da la impresión de que él moderó algunos puntos. Por ejemplo, dio a entender de que en pensiones iba a conceder bastante. Probablemente va a tener que conceder en la reforma tributaria, sobre todo si pretende ir con 2/3, ¿no? Porque hay que ver cuánto recauda. Quiere recaudar, porque tengo entendido que hay una reformita que son 0,5 puntos del PIB más o menos, que respecto a subir unos impuestos específicos. Con 0,5 estamos muy lejos del 3,5, entonces a lo mejor podría negociar 1,5 más en el Senado a través de, sobre todo, normas anti-elusión. Pero yo creo que entonces, para compensar el tono moderado, en la segunda parte del discurso marcó esos puntos de diferencia, ¿no? Para que su base social pueda sentir que el presidente está por fin, no sé, enfrentando a la derecha, qué sé yo. O sea, yo también creo que ahí hay un deseo del presidente de mostrarse como el que enfrenta a la derecha y también tiene que darle eso a su base social dura. A mí me parece que es una jugada que es evidente. Sí, en eso quiero hacer un punto también, diputado, para ver si podemos conversar un poquito de las medidas. Se habló de la Política Nacional de Migraciones, del transporte, el tren rápido Santiago-Concepción, más carabineros, pero siempre sujeto a reforma tributaria. El Ministerio de Seguridad Pública, que es una medida que creo que debe ser transversal, la necesidad de que haya un estamento del gobierno dedicado específicamente y particularmente a lo que es la seguridad pública, las cuentas de luz sin alza, el nuevo CERNAC, la ley de incendio. ¿Usted cuál cree que es la medida
voy a hacer esta pregunta. Lo bueno y lo malo, ¿qué resalta como bueno de las medidas que dijo el presidente, si usted las ve factibles, y qué cree que de plano es un error y no debería ir por allá las prioridades que debe tener el Ejecutivo? Mire, o sea, yo creo que aumentar la cantidad de carabineros, que además se puede, porque si contrató 94.000 funcionarios más y tenemos 55.000 carabineros, o sea, es casi el doble, ¿eh? de funcionarios lo que se contrató versus los carabineros que existen, así que se puede, sin reforma tributaria. Yo creo que es muy importante que exista un tren al sur que dé mejores facilidades de transporte, y me interesa más que el tren como eje estructurante, los trenes interregionales, esos trenes que en definitiva son un metro al interior de la región, que permiten una forma de desplazamiento segura, rápida y confiable, que no está en las regiones. Usted lo dice usted lo dice como parlamentario de una zona que necesita, que es el Maule, ¿no? Efectivamente, se anunció, y espero que se concrete, un tren entre Curicó, Talca y Linares, ¿ah? Que eso permitiría el desplazamiento de trabajadores y estudiantes de manera segura y fácil. Hoy día se desplazan por carretera en condiciones no buenas, digamos. Entonces, hay varias medidas. Creo que seguir bajando el tiempo de espera de las personas que están esperando, valga la redundancia, una atención médica, es muy importante. A mí me toca verlo, cómo sufren las personas, más de 3 años esperando una operación de cadera o de rodilla. ¿Ah? Ese tipo de cosas parten el alma cuando uno las ve en el día a día. Entonces, eso creo que es muy importante avanzar. Lo que sí creo que es injusto, y vuelvo a repetir, es ligarlo a una reforma tributaria, porque efectivamente se pueden tomar medidas sin reforma tributaria, además que recordemos que el royalty se aprobó. Y el royalty también es una reforma tributaria. Entonces, ¿cuántos impuestos más necesita el presidente? Esa es la pregunta. Sí, bueno, solo hincapié que el royalty minero ya tiene comprometido parte de sus platas como al desarrollo regional, y empieza a perder del 2025. Así que tampoco va a quedar mucho tiempo para que se puedan financiar las medidas, porque va a quedar muy poco tiempo. Bueno, Álvaro Valenzuela Mazo. Ojo que la reforma tributaria tampoco opera antes del 2025. Sí, es verdad, Álvaro. Diputado, buenos días. Quisiera comentarle algo. Lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, si el Estado quiere contratar un ingeniero, ese ingeniero ya está formado porque hubo una universidad que lo formó, entonces ese ingeniero el Estado lo contrata y al otro día puede ser ingeniero. En cambio, en el caso Carabinero, no es lo mismo que contratar un funcionario público, porque Carabinero requiere un entrenamiento, etcétera. Entonces, a mí me parece que Carabinero sí requiere más recursos. Entonces, no sé, estaría por la oposición disponible, por ejemplo, para negociar ya no una reforma tributaria de 3,5 puntos del PIB, pero 1 punto del PIB, 1,5 puntos del PIB, porque yo he escuchado de que las posiciones estarían sobre todo disponibles para normas antielusivas. No sé qué opina al respecto. Mire, normas antielusivas, ningún problema. Mejor gasto público. O sea, a ver, cuando yo le represento a los 94.000 funcionarios más, queremos saber dónde están, qué es lo que hacen, porque si nos demuestran que son necesarios, ningún problema. ¿Ah? Pero si no saben ni dónde están, porque eso es lo que aparece hasta el minuto, ¿ah? Es difícil entender que se requiere una reforma tributaria, se requiere mejor administración. ¿Ah? Y cuando le digo que son 94.000 versus 55.000 carabineros, por cierto que si rebajamos esa cifra, nos da para formar, incluso esperar un poco, porque la formación de carabineros que antes duraba 1 año en la escuela de los carabineros, digamos, no los oficiales, hoy día va a durar 2 años, nos vamos a demorar un poco más, tenemos que seguir a buscar los carabineros que se han retirado por distintos motivos, que están en condiciones de dar servicio activo. O sea, hay varias medidas. Reforzar también a la Policía de Investigaciones. Recordemos que la Policía de Investigaciones son 15.000 funcionarios nomás. Entonces, hay muchas formas, y la Policía de Investigaciones tiene un plazo de formación más corto, ya que contrata profesionales. Diputado, en el marco de los 50 años del golpe, el presidente anunció darle mayor fuerza al Plan Nacional de Búsqueda y condenó el negacionismo, un tema súper polémico durante estos últimos días por las palabras de Luis Silva, y anunció la creación, de un Archivo Nacional de la Memoria y una inversión de 14.000 millones de pesos para la modernización del servicio médico legal para el 2024. ¿Qué opina de estas medidas, de estos anuncios? Mire, a mí no me gusta que se nieguen las cosas, yo creo que las cosas pasaron, pero el negacionismo existe en ambos lados de la moneda. ¿Ah? Uno ve un constante adular a Salvador Allende y recordemos que el protagonista también es malo de esta historia. Bueno, aquí hay una declaración de la Cámara de Diputados de la época que declara al gobierno inconstitucional, tenemos sucesos que suceden antes, entonces podemos pelear quién es más malo. Pero no podemos negar que aquí
acciones malas de todas partes. Sí, quiero hacerle un punto solamente, porque una cosa es que sea un gobierno mal evaluado, que tenga críticas como pueden haberlo sido varios gobiernos a lo largo de la historia, pero otra cosa es una sistemática violación de derechos humanos a lo largo de 17 años. Yo haría una diferencia en ese punto, y respecto al negacionismo también decirle que hay que la polémica que desató... Eso es negacionismo. O sea, negar que en un gobierno de 1000 días hubo violación a los derechos humanos también es negacionismo. Pero es que habían violaciones a los derechos humanos en todos los gobiernos y en todos los gobiernos del mundo. Entonces, bueno, pero no es cuál es más malo. El tema es no negar lo uno y lo otro. Sí. Porque yo no puedo establecer verdad oficial sobre una parte y ellos no pueden negar versus los anteriores sí pueden negar. Entonces, ¿quién establece la verdad oficial? ¿Quién es el que tiene la verdad revelada? Eso es lo que pasa cuando uno establece esos proyectos. O sea, bueno, yo comparto con usted que es complejo entrar en el terreno del negacionismo, pero creo que una cosa es lo que, por ejemplo, yo tengo una opinión negativa de las medidas que tomó la dictadura en el año 1975 económica, pero no tengo problema con que una persona discrepe de eso y me diga no. Yo creo que estas medidas económicas fueron buenas. Por ejemplo, yo en particular no tengo un juicio positivo del gobierno de Salvador Allende y comparto con usted que hay cierta izquierda que no ve los errores que se cometieron en ese gobierno de Salvador Allende, pero a mi juicio en una sociedad democrática yo puedo discrepar respecto al juicio de Salvador Allende, como también por discrepar respecto a, no sé, pues si Hernán Vichy fue o no un buen ministro de Hacienda, pero hay violaciones a los derechos humanos que claramente no se pueden negar y que en una sociedad democrática todos debiésemos estar de acuerdo con que ocurrieron. La pregunta ahí, diputado Donoso, es, ¿no cree que es momento en 50 años, porque llevamos mucho tiempo, medio siglo, que finalmente logremos la reconciliación, pero una reconciliación que requiere verdad también? Y este plan de búsqueda, nacional de búsqueda, también lo que busca es cerrar un poco este capítulo de la historia, porque en eso quizás concordamos todos los chilenos, todos queremos avanzar hacia adelante y empezar a mirar hacia el futuro. Pero ¿cómo miramos hacia el futuro si todavía quedan heridas abiertas? Y eso es lo que yo creo que es lo que aspira este proyecto, y también fue el debate que se dio respecto al negacionismo por las declaraciones de Luis Silva en la entrevista con Cristian Barken en Icare. No sé cómo lo ve usted. Mire, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Luis Silva, ese es otro tema. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Qué opina usted? No, pero sí. Mire, yo puedo hablar de gobierno militar o dictadura indistintamente, porque eran los dos a la vez. Porque nadie puede decir que un gobierno de 17 años sin parlamento, sin elecciones, sin democracia, es un gobierno democrático, exactamente. Que tiene, en el fondo, acciones positivas. Sí tiene algunas acciones positivas, bastante creo yo. Tiene acciones que son delitos y están comprobados en tribunales. Entonces, no jugaría en eso. O sea, mi problema es cómo construimos un país hacia el futuro. Entonces, si yo quiero anclarlo en los problemas del pasado, quiero resucitar incluso muchos problemas del pasado, cuando yo tengo un problema político actual. Mire, es como cuando los gobiernos están mal, normalmente generan problemas externos. O revivimos las dificultades que aunan a mi sector. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Pero, diputado, eso es lo que está diputado, mal. ¿me puede conceder, porque quizás, no sé, que a 50 años, en una fecha icónica, 70 años, medio siglo, quizás es un momento para resolver lo que queda pendiente? Usted dice que volver a retrotraer, pero si no, ¿cuándo cerramos la herida? Eso es lo que yo le pregunto. ¿No cree usted que este Plan Nacional de Búsqueda aspira a cerrar la herida para que definitivamente podamos mirar hacia el futuro? No tengo problema con el Plan Nacional de Búsqueda, si mi problema no es ese. Porque además, o sea, si usted me dice, he tenido problemas con la Comisión Bálech, no tengo problema con la Comisión Bálech, que era la Comisión de Verdad y Reconciliación y Justicia. Tengo problemas con el informe RETIC, tampoco tengo problema con el informe RETIC. Pero ya esta sería la tercera ocasión, lo hicimos a los 10 años, a los 20 años, terminado el gobierno militar. Entonces, a los 30 años, ¿qué vamos a hacer? A los 100 años vamos a volver a buscar esto cuando nos convenga, porque siempre va a haber una fecha histórica. 35 puede ser una fecha histórica, 55 también. El tema es si es un recurso para salvar una oportunidad política o es un recurso efectivamente para unir a Chile. Si buscamos recursos para unir a Chile, yo voy a estar ahí. Pero hasta el minuto no veo recursos para unir a Chile, sino que más bien veo recursos para aunar a los míos. Un recurso del manual de la política, bien básico. O sea, lo ve como parte de una estrategia. Claro. Bueno, ese es el punto de vista. ¿Qué nota le pondría, diputado, a la cuenta pública?
primero busquemos la cuenta pública. Si usted me pregunta sobre el discurso de la nación, un 3. ¿Un 3? Sí, porque no hay cuenta El pública. discurso completo. ¿Porque duró mucho? ¿Fue muy largo? ¿Muy latero? O sea, si tomo la duración le pongo un 1. Si una Quería ir a falta de respeto. No, mire, lo que pasa es que cuando yo me extiendo excesivamente y no doy cuenta, porque de verdad aquí no hay cuenta, quizás si busco en el libro que se llama Cuenta Pública con posterioridad lo voy a encontrar. Los estados financieros, el gasto público, si se ejecutó o no se ejecutó el presupuesto, cuánto se construyó o no, solo se dijo en vivienda, pero no en obras públicas, no se dijo en gendarmería. Entonces, hay una falta de cuenta pública. Y en el discurso de la nación, yo creo que anduvo malito. ¿Un 3? Un 3. Un 3. Álvaro ya. Valenzuela Mazo, que también está con nosotros y nos acompañó a esta jornada. ¿Qué nota le pone a la cuenta pública? No la vi, pero al despliegue comunicacional le pongo... igual que usted, Era difícil diputado... verla. Estaba jugando Nico Yarris ahora. Igual que usted, diputado, yo lo encontré muy largo. Afortunadamente, a diferencia de usted, yo no tuve la obligación de verlo. No, yo le pongo al despliegue comunicacional, yo le pondría un 5. ¿Te gustó? O sea, el despliegue comunicacional sí, creo que el gobierno pone agenda. Los clips de Twitter también. Sí, su sector quedó muy contento y también creo que eso no es importante. Fue detallista. Sí. Diputado Felipe Donoso, representante de la región del Maule, militante de la Unión Demócrata Independiente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Chao, diputado. Muchas gracias. La próxima vez invito aquí a Valenzuela, cosa que quizás llegamos a la misma nota. Mira, Valenzuela, salió invitación al Maule. Mira. No, a la cuenta pública. La cuenta pública. También, si quiere al Maule. Comer unos completos mojados en Talca, ¿por qué no? Exquisito. Tiene que prepararse si va a ser tan larga. Y también muchas gracias, Álvaro Valenzuela Mazo, por estar con nosotros en esta jornada. Hasta luego, diputado. Nosotros nos encontramos nuevamente el lunes de 8 a 9 en copano.news. Gracias por estar con nosotros. Que estén bien. Pásenlo bien el fin.